Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. ¿Qué me gusta de la palabra del Señor? La palabra del Señor es la maquinaria necesaria para que la gente crezca en todos los ámbitos de su vida. Y eso es lo más que a mí me gusta, que la gente pueda crecer emocionalmente, físicamente, socialmente y por supuesto espiritualmente. Eso es lo más grande. Y lo otro, Amén, que se lleven hoy que las relaciones saludables son posibles en Jesús. amén, amén. Sabemos que en Dios tenemos la respuesta para todas nuestras necesidades. Nuevamente le damos la bienvenida, doctor. Felices de tenerlo con nosotros. Preparamos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. El tiempo es suyo. Gracias, gracias mil. Qué placer, qué privilegio. Yo estaba allí con la camarita apagada, pero los estaba escuchando. Escuché la discusión, muy interesante, la conversación, orando por sus peticiones también. Estoy pastoreando en Tennessee, la iglesia hispanoamericana acá en Southern Adventist University, la Universidad Adventista del Sur en Tennessee. Y ya saben que tienen un amigo acá orando por ustedes, orando por ustedes, orando por la salud de los que mencionaron, espiritual, física, las situaciones migratorias, Cindy orando para que te toque a alguien simpático ahí en migración, de todo, ¿ok? Así que cuentan con eso, cuentan con eso. Que Dios me los bendiga. Hoy quiero explorar con ustedes brevemente, dos elementos que nos van a ayudar a mantener relaciones saludables. Dos elementos que nos van a ayudar a mantener la unidad, o por lo menos que Pablo presenta como elementos que son necesarios para mantener la unidad en la vida cristiana, en el cuerpo eclesiástico. Y eso basado en Efesios capítulo 5. Ustedes leyeron la lectura bíblica en inglés y en español, así que no hay excusa, no hay excusa. Vamos a orar una vez más, ¿les parece? Ok. Padre, bueno, gracias por tu palabra, rogando que seas tú hablándonos en este momento, uh, y que podamos obtener bendición de tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo soy muy visual, así que y aquí pues no, las cámaras están apagadas y eso está perfecto, no hay ningún problema, pero voy a abrir el chat por aquí en caso de que ustedes necesiten comentar algo, reaccionar algo a lo que estamos compartiendo con ustedes. Voy a estarlo leyendo según pueda, ¿ok? Según pueda. Como les mencionaba, hoy yo quiero hablar un poquito acerca de relaciones. El tema de las relaciones, del amor, de la unidad, son temas que me apasionan, quizás por mi otra profesión, además del pastorado. Así que hoy quisiera aprovechar un poquito de eso y hablar de lo que para Pablo en un momento dado era un misterio. Pablo en Efesios, especialmente en el capítulo 3, nos menciona que Jesús le reveló un misterio y que ese misterio era que los gentiles tenían la capacidad también de unirse a los judíos en Jesús, que los cristianos, independientemente de su trasfondo, podían vivir en unidad. Él no habla de uniformidad, él habla de unidad. Y esa unidad que nos presenta Pablo es una unidad que se basa en el caminar cristiano, ¿no? En el caminar día a día con Jesús. Y, y quizás hoy podamos explorar dos elementos principales que él nos comparte en el capítulo 5 principalmente, relacionados al pacto. Yo creo que Dios es un Dios de pacto y es presentado de esa manera en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y cuando entendemos que nuestro Dios es un Dios de pacto, como ningún otro Dios, como ningún otro ser. Es un Dios que promete y cumple porque puede y porque quiere. Y tan veraz es nuestro Dios que cuando Él emite la promesa, cuando Él comparte la promesa, ya sus hijos la podemos tomar como cumplida. ¿Ya? Y muchos de los profetas en el Antiguo Testamento lo vieron de esa manera. Vieron la veracidad de Dios, la veracidad de las promesas de Dios, como algo tan grande, tan poderoso, tan eficaz, que cuando Dios prometía, ellos decían, yo no sé cómo Él lo va a cumplir, pero para mí ya está cumplido, ya está cumplido. Y dentro de esa promesa, de ese pacto, es que se desarrollan las relaciones. ¿Cuán importantes son las relaciones? Ustedes me podrían decir mil cosas, mil cosas. Para mí, yo creo que todo lo que nosotros vivimos son relaciones. Todo está basado en relaciones. La iglesia son relaciones, la familia son relaciones, el trabajo está basado en relaciones, la sociedad de relación. Aún cuando hablamos de nosotros mismos, hay un elemento de relación.
Cuando hablamos de Dios, hay elementos de relación. Y, y hoy día yo creo que nosotros estamos viviendo una pandemia que no es el COVID, que es enorme, y es la soledad. Saben que en Inglaterra esto fue tomado tan en serio que establecieron una ministro, la señora Tracy Crouch, o Crouch, algo así se pronuncia, la establecieron como la ministro para la soledad. Suena hasta funny un poquito ese título, pero era un título real allí en Ucrania, porque se volvió una epidemia, ¿ok? Era un problema grande. Y la realidad es que todos nosotros fuimos creados para no estar solos, para no estar solos. Disculpen que voy a abrir algo aquí rapidito. Para no estar solos, la soledad realmente nos afecta, nos afecta. Fuimos creados para estar juntos y por eso duele tanto que estemos solos. Um, es muy diferente cuando consideramos, o es visto muy diferente cuando consideramos la personalidad de los individuos. Para el introvertido no es que desea estar solo o que es asocial o que odia lo social, el elemento social, sino que yo soy introvertido y escogemos un poco más con quién pasamos el tiempo, cuánto tiempo pasamos juntos, etcétera, porque al ser introvertidos, el compartir con otras personas en ámbitos sociales nos descarga las baterías. En el caso del extrovertido, quizás algunos de ustedes son extrovertidos, no se descarga la batería, por el contrario, se recarga la batería cuando están compartiendo con otras personas. Así que de manera sin discriminar, el extrovertido va a estar compartiendo con gente. No obstante, eso no quiere decir que algunos necesitan el elemento social y otros no. No, todos nosotros necesitamos el elemento social. De hecho, podría yo decir que Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó con la capacidad y la necesidad para socializar, para conectar con otras personas. Todos necesitamos compañía, todos necesitamos conexión. Y hemos dejado, tristemente, aquí en Estados Unidos aún más, hemos dejado que la sociedad determine cómo serán mis relaciones con los demás. Decimos que hablar con desconocidos es un peligro, que es malo. No tomamos la iniciativa para romper el hielo en un sitio donde no conocemos gente. O aun cuando conocemos gente, a veces por miedo al que dirán o ser malinterpretados, no decimos ciertas cosas. La soledad es algo muy peligroso, más peligrosa en algunos casos que la misma obesidad o que fumar cigarrillos. Imagínense, según investigaciones científicas, ¿ok? Aumenta el riesgo de derrame a un 29%. La soledad, estoy hablando de la soledad. A veces miramos la soledad como un elemento psicológico y nada más, pero no. Los elementos psicológicos, mentales, emocionales impactan tu vida, impactan tu físico. ¿Okay? Se ha relacionado la soledad con problemas del corazón. Un aumento en un 32%, creo que era, en aumento de problemas del corazón. Casi la mitad de los estadounidenses dicen sentirse solos, vivir en soledad. La mitad. 5 de cada 10, 1 de cada 2. Increíble, increíble. Y todos estos elementos nosotros los podemos entender porque es que nosotros no fuimos creados para la soledad. Dios no es soledad. Dios es gregario. Cuando leemos la Biblia y la Biblia nos dice que Dios es amor, Dios que es desde la eternidad, se tenía a sí mismo para demostrar amor, para compartir amor. Dios es gregario, Dios es colectivo, Dios es relacional y nos creó de esa manera. Nos creó de esa manera. ¿Okay? Y ahora Pablo está entendiendo, después de su conversión, de seguir caminando con Jesús, de experimentar otro nivel de relación. A aquel que había experimentado siendo Saulo. Ahora Pablo está entendiendo la profundidad de las relaciones, la profundidad de la unidad, al punto que dice, yo siento un llamado para predicarle a los gentiles que también para ellos hay relación, que también para ellos hay unidad, que también para ellos hay gracia, que ellos también pueden recibir la misma herencia de Jesucristo que nosotros los judíos podemos recibir. ¿Ya? Exploremos un poquito Efesios capítulo 5. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia, abre tu aplicación, tu tableta, en tu teléfono.
¿Qué más? Los manuscritos, si tú eres del original en griego, ve allá, busca lo que tengas y abre tu Biblia allí en Efesios capítulo 5 y vamos a leer que Pablo nos escribe allí acerca de la unidad y el amor. Yo le llamo amor relacional. Es una repetición, una redundancia prácticamente, porque si hay amor hay relación, no, pero para entenderlo mejor le llamo amor relacional. Vamos a ver qué nos dice allí. No obstante, quizás sea bueno repasar un poquito lo que el libro nos dice para tener un poquito de contexto. Ya desde el capítulo 3 de Efesios, él nos dice que debemos estar arraigados al amor, cimentados en el amor, en relación con todos los santos, con todos. No importa que se parezcan a mí o no, que hablen diferente a mí o no, etcétera. Es relación con todos los santos, que conozcamos, dice él, conozcan ese amor. Y entonces Dios hará mucho más de lo que podamos pedir. ¿Ya? La acción de Dios no es que descanse en nuestra acción, ¿ok? No es que dependa de nuestra acción, porque Dios nos bendice constantemente, nos ama constantemente. Pero cuando yo doy ese paso de amar a mi prójimo, de perdonar, de caminar con mi prójimo, lo que estoy haciendo es permitiéndole a Dios que quite las vendas de mis ojos y entonces yo puedo ver toda la acción de Dios. ¿Ok? No solo Dios trabaja en este proceso de unidad, de amor relacional, sino que Dios nos da el privilegio de involucrarnos. Es por eso que cuando hablamos de relaciones, hay cosas que Dios hace porque son cosas imposibles, pero a nosotros nos toca hacer las cosas posibles. Dios te da el amor por tu esposo, el amor por tu esposa, Dios te da la capacidad de tener paciencia, pero ¿a quién le toca abrazar? ¿A quién le toca besar? ¿A quién le toca decir cosas bonitas? Gente, hay que movernos. Esas cosas son necesarias. Usted tiene a su esposo de años, mire, ¿qué? Agárrele por aquí la cabecita y sóbrele la calva y dile, tú eres el calvito más hermoso de toda esta área. Qué orgullosa estoy de ti. Tienes tu esposa, cuando vayan caminando para la iglesia, échale el brazo, dale cariñito, agárrala por la cintura y acércala a ti, o por donde estaba la cintura, si ya no está, pero lo importante es que hagas algo, porque Dios nos da ese privilegio. Ya en el capítulo 4, él entonces va un poquito más profundo y dice, vivan conforme al llamado que recibieron, mantengan la unidad. Y ahora entramos en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Miren esto. Y es importante el resaltar lo que viene en los capítulos anteriores, porque el capítulo 5 es sencillamente una continuación de la línea de pensamiento de Pablo. En el versículo 1, ¿qué dice? Por tanto, eso es la conexión de lo que venía hablando, ¿ok? En otras palabras, es ahora, habiendo dicho esto, ¿ok? Por tanto, imiten a Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí me vuela la cabeza esa frase. Imiten a Dios, que yo pueda imitar a Dios ¿en qué? ¿En qué? ¿Un mero humano imitar a Dios? Seguimos leyendo. Imiten a Dios como hijos muy amados. Y en el versículo 2 nos ayuda a entender un poquito mejor. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imiten a Dios. Pablo nos está presentando un estándar cristiano que es bien alto. ¿Es posible imitar a Dios? Solo Jesús, decimos, ¿no? Solo Jesús. Imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios. La pregunta sería, ¿cómo es esta imitación? ¿De qué realmente está hablando Pablo? ¿Es una imitación de copiar exactamente paso por paso como hacen los niños pequeños con sus padres? ¿En qué consiste esta imitación? Yo me atrevería a decir, voy a sugerirle a ustedes, de acuerdo al contexto de este capítulo, que la imitación descansa en la fidelidad al pacto. Obviamente esa fidelidad nosotros la logramos a través de Jesucristo, porque nosotros no somos fieles para nada. No somos fieles. Recuerdo, yo no soy mucho de poesía, pero recuerdo un libro que estaba leyendo y leía un pedacito de una poesía y el caballero decía, era una poesía del Señor, decía, oh Señor, cuán fieles somos tú y yo. Y ahí yo me detuve, yo dije, pero ¿y qué tipo de disparatero? ¿El Señor es fiel? Sí, lo es. Pero nosotros,
¿Él fiel? Oh Señor, cuán fieles somos tú y yo. Ah, pero después lo arregló. Cuando seguí leyendo, decía, oh Señor, cuán fieles somos tú y yo fiel en fallarte y tú fiel en perdonarme. La realidad es que el hombre no puede ofrecer la fidelidad que Dios demanda, así que debemos refugiarnos en Jesús, apropiarnos de su fidelidad y vivirla, ¿ya? Entonces, esta imitación descansa en la fidelidad al pacto. Hablemos de las dos esferas, las dos dimensiones de la fidelidad al pacto. Número uno, fidelidad al pacto con Dios. Cuando hablamos de ser fiel al pacto con Dios, al pacto que hicimos con Dios, que aplica todo en nuestra vida. Te doy un ejemplo. Hablamos de la fidelidad matrimonial, pero nos olvidamos que mi fidelidad inicialmente, principalmente, no es para mi esposa. Mi fidelidad en el matrimonio es para Dios, porque mi compromiso matrimonial yo lo hice con Dios primero, con Dios. Cuando yo le soy infiel a Dios, le soy infiel a mi esposa, ¿ya? Y cuando le soy infiel a mi esposa, le estoy siendo infiel a Dios. Mi fidelidad es a Dios primero, ¿ya? Entonces, si mi fidelidad es a Dios primero, no importa si yo estoy en un viaje en la China y mi esposa no está conmigo, yo voy a ser fiel porque mi fidelidad es para Dios inicialmente, aunque mi esposa no esté allí. ¿Ya? Entonces, la fidelidad al pacto con Dios, ¿a qué se refiere? A dos cosas principalmente, al sometimiento y al sacrificio a Dios. Según Pablo, ¿ok? Pablo aquí enumera acciones y actitudes que relaciona él con el pecado y podemos mirar esas acciones como un checklist y decir, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, estoy bien. O podemos mirar el principio que está presentando Pablo. Pablo está presentando un principio. Yo quiero invitarte a que cuando estudies la Biblia busques principios, porque cuando buscamos listados nos quedamos en la superficie y miramos solo la parte de arribita del témpano cuando debajo hay todo un mundo maravilloso que Dios quiere que disfrutemos. Los principios, ¿cuál es el principio? El principio es que debemos tener fidelidad a Dios en el pacto. Es un pacto de mutua entrega con Dios. Si coloco a alguien más primero, incluyéndome a mí mismo, estoy faltando al pacto. ¿Ok? Si busco hacer otras cosas, como lo que él menciona, el sexo desubicado, el chisme, la idolatría, todas esas cosas, lo que están haciendo es buscando el lugar de Dios. Entonces, si ese es el principio, yo puedo extenderlo a todo en mi vida. Y él termina diciendo, hey, se trata no de hacer esas cosas, más bien de vivir en acción de gracias. Cuando me someto a Dios, cuando me sacrifico con Dios, entonces voy a vivir en acción de gracias. Voy a ser fiel al pacto. El pacto se mantiene aún cuando estamos solos, porque somos luz, dice él. Mire lo que dice el versículo 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Todo esto es la base de los primeros, en la base de los primeros capítulos, que en Efesios es uno de mis libros favoritos cuando se habla de gracia, de recibir la salvación por gracia, de la experiencia de la gracia, teniendo la gracia como la fuente, la sangre como ese medio, la fe como el método para obtener la salvación y las obras como el fruto de la salvación. Toda esa experiencia de la salvación es presentada en Efesios, especialmente en el capítulo 2, y en ese contexto es que él está hablando. Él nos está diciendo, ustedes son salvos por gracia y no por obras, pero tienen obras que Dios ha preparado de antemano y que Dios produce. Vívanlas, vívanlas. Cuando ustedes se someten y se sacrifican en el pacto con Dios, Dios produce en ti. Y esa es la primera parte de lo que es la unidad, de lo que es establecer las relaciones, la primera parte de imitar a Dios. Dios es fiel y nos pide que nosotros también seamos fieles a Dios. Sometimiento y sacrificio. La otra cara, la otra dimensión es la fidelidad al pacto con mi hermano. ¿Okay? El hecho de que yo le sea fiel a Dios no me limita o no elimina mi responsabilidad con mi hermano. De hecho, yo no puedo separarlo.
Yo no puedo separarlo. No hay manera de yo separar mi pacto con Dios y el pacto con mi hermano. Por eso Juan dice, tú no puedes decir que tú amas a Dios si no amas a tu hermano, al que estás viendo. Ya cuando Jesús presenta en Mateo capítulo 5 el manual de cómo es el reino, y dice que debemos amar a nuestro, incluso hasta nuestro enemigo, y debemos vivir con nuestro hermano, etcétera. No podemos enojarnos con nuestro hermano porque si no somos clasificados como homicidas. Es tan grande eso que dice, si tú estás enojado o él o alguien más está enojado contigo, deja tu sacrificio. Antes de ir a la adoración, déjalo allí y arregla las cosas con tu hermano. Así de importante es el asunto que implica, que impacta, perdón, tu adoración incluso. ¿Ok? Entonces, esta fidelidad con mi hermano en el pacto, fidelidad al pacto con mi hermano, va unido a mi fidelidad con Dios. Para algunos esta fidelidad es la más difícil de aplicar. ¿Ok? Si la comparamos, Dios y mi hermano, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál es más difícil? ¿Ya? Algunos dicen Dios por su grandeza, etcétera, pero la realidad es que su grandeza y su potestad lo hace un poco más fácil que con mi hermano, porque si él es supremo, ya yo sé que tengo que rendirme a él. Pero ¿qué tal mi hermano que veo cuántas veces mete la pata, cuántas ridiculeces dice y disparate, que a veces siento que es menor que yo y ahora Dios dice que me someta, que me autosacrifique a mi hermano? Es muy diferente. Ahora, si ese es el caso, la expresión evangelística de Pablo le dolerá mucho más. Te va a doler mucho más. Si tú dices, no, con Dios está bien, pero con el hombre, ¿cómo voy a someter al hombre, a la mujer, a mi prójimo? Bueno, la expresión de Pablo es más dolorosa entonces, porque Pablo enseña que debemos ver y actuar pensando que el prójimo es mayor que nosotros. Ese fue el concepto de Pablo. Está duro, está duro. Está duro especialmente cuando pensamos en alguien que cae en el grupo de los que no son tan fáciles de amar. Y todos tenemos a alguien en mente. Bueno, casi todos. Cuando yo menciono a alguien que no es fácil de amar, viene alguien a nuestra mente. Y si no vino alguien a tu mente, no te preocupes, tú estás en la mente de alguien. Alguien está pensando en ti. No te preocupes, que así es la vida. ¿Ya? Pero, y ahora Pablo dice, piensa en esa persona y ahora piensa que es mayor que tú. Piensa que es mayor que tú. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo imitamos a Dios al cumplir el pacto con mi hermano? Te regalo tres cositas que Pablo menciona y con esto vamos cerrando. Número uno, sé fiel al pacto en la diversidad. Mira lo que dice allí en el versículo 18, ya en la última parte. Sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y aquí hago una pausa. Se refiere a una variedad cultural de cómo se adoraba. ¿Okay? Cuando habla de salmos, de canciones espirituales e himnos, se refiere a diferencia cultural en la adoración. Esa es una de las interpretaciones. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que opino diferente no quiere decir que no te ame o que no puedas amarlo. Que peque diferente a ti no significa que debas abandonarlo. Que sea diferente a ti no significa que sea menos que tú. Piénsalo. Pensar en la uniformidad nos da una falsa seguridad y nos creemos mejor que otras personas cuando Pablo aquí está diciendo, no, aún en medio de la variedad, aún en medio de la diversidad, el amor debe estar y debe ser fiel al pacto aún en la diversidad, aún en la diversidad. De esa manera estás imitando a Dios, como Pablo nos estaba pidiendo. Imiten a Dios. ¿De qué manera? Pues siendo hijos del amor, experimentando el amor, amando a los demás, siendo fiel al pacto, en la diversidad. Número dos, siendo fiel en el sometimiento mutuo. Les hablaba de cuán difícil a veces se nos hace por cuando consideramos quién es la gente a nuestro alrededor o cuando otros nos consideran a nosotros. Se nos hace difícil someternos mutuamente. Y lo que hemos hecho es que decimos, no, eso de someterse, eso es para el matrimonio nada más. Pero eso de someterse mutuamente, y si acaso en el matrimonio, a veces ni ahí, a veces ni ahí. A veces decimos, no, la que se somete es la mujer, porque el hombre es la cabeza y la papá.
reinterpretamos ese asunto y tomamos algunos versículos nada más, no el principio completo en su contexto que Pablo nos está presentando. Pablo habla de sometimiento no solo a Dios, sino también entre nosotros. Es un sometimiento donde valoro al otro aún más que a mí, como les mencionaba. Cuando haces las cosas con el interés del otro primero, estás valorándolo. Amor al otro. Ese es nuestro libro de texto. Debería ser nuestro manual de texto. Cuando alguien me dice, pastor, es que no tengo un manual para resolver esto. No, sí hay un manual. Dios te lo ha dado. La regla principal es ama al otro. Ámalo. Y tú vas a hacer cosas en tu vida alineadas a eso. Ese será el filtro para tú tomar decisiones. ¿Ok? Sometimiento mutuo. En el versículo 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposo, a esposa. Amén. Entréguense, sacrifíquense. Padres a hijos, obedezcan, honre, dice allí, críen en disciplina. Incluso amos y esclavos, la flexibilidad de Dios trabajando con nuestras locuras. Amos y esclavos, dice, respeten, sirvan de buena gana, no los maltraten. Ambos tienen el mismo amo. Es decir, ambos tienen un pacto primero con Dios. Y eso define cómo es la relación entre ustedes. Y finalmente, cuando somos fieles al pacto con nuestro prójimo, somos fieles constantemente, constantemente. Hasta aquí, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de cómo restablecemos nuestras relaciones. ¿En qué consiste tener amor relacional? En la unidad, ¿en qué consiste? Pablo nos dice en Efesios 5:1, imiten a Dios. Y les estoy sugiriendo que la imitación a Dios es en base a amar, que es la expresión del cumplimiento o de ser fieles al pacto. Eso tiene dos dimensiones. La primera es la fidelidad al pacto con Dios, fidelidad al pacto con Dios, que no es otra cosa que someternos y sacrificarnos por Dios, entregarnos en sacrificio, dice Pablo, entregarnos en sacrificio vivo, en adoración a nuestro Dios. Esa es la primera. La segunda es la fidelidad al pacto con mi hermano y mi hermana a mi alrededor, con los que veo, que también implica sometimiento y sacrificio en tres áreas. Número uno, ¿en cuál es la primera área? Ser fiel al pacto en la diversidad, ser fiel al pacto en el sometimiento mutuo y ahora finalmente ser fiel constantemente. No es un asunto de un día, ni siquiera de llevar cuenta de lo que hacemos, ni siquiera de llevar cuentas de lo que hacemos. Llevo 3 años soportándola porque esto, que si lo otro. Aquí, ¿y cómo está tu esposo? Mi esposo, mi cruz, aquí está. No, 22 años, 3 meses, 4 días y 5 horas junto con él. No, cuando somos fieles constantemente, no se trata de un solo día, pero tampoco de llevar cuenta. No te canses de tratar bien a tu prójimo. Y para que eso se pueda, debemos mirar a la gente a través del lente de Jesucristo, entendiendo que estamos en una guerra espiritual. Y es de lo que habla Pablo posteriormente, cuando vas al próximo capítulo, hablando de la armadura de Dios. Pablo está haciendo un excelente trabajo moviendo la cortina y mostrándole a la iglesia de Éfeso y a nosotros también lo que Dios está haciendo, lo que nos está impulsando a hacer, la capacidad que Dios nos da para responder todas esas cosas en su amor. Hace un tiempo atrás, yo pastoreaba una iglesia en la que había un anciano que era un poquito difícil. Yo sé que los ancianos de su iglesia ya son unos santos, son buenísimos, pero a mí me tocó uno que era muy interesante, digamos, y, y hacía cosas que ustedes no se pueden imaginar. Yo predicaba y yo tenía varias iglesias, así que no estaba allí todos los sábados en ese tiempo, como ahora, que es un poquito diferente. Predicaba, el próximo sábado obviamente yo no estaba allí, y lo que hacía era que él predicaba todo el tiempo lo contrario que yo había predicado el sábado anterior, no importa lo que fuera. Esa era su meta, contradecir al pastor. Y escribía emails a la conferencia y le hablaba a otros mal de mí y los ponía en mi contra o quería crear su grupito en contra del pastor, etcétera. Y llegó un punto en que yo estaba tan cargado que me comenzó a afectar emocionalmente y físicamente también. Y llegaban los sábados que me tocaba ir a esa iglesia y yo no quería ir.
llegué a ese punto, familia. Pero tenía que ir, yo era el pastor. Qué opción, ¿verdad? Tenía que ir. Y, y en medio de toda esa mala experiencia, yo comencé a hablar con Dios y decirle, Señor, yo sé que tú no quieres que yo experimente esto. Esto no es saludable. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y el Señor me impactó, me motivó a hacer lo contrario a lo que estaba haciendo. Yo estaba viviendo con esa iglesia una vida de evitación. No voy a ir porque es que ya me involucro lo menos posible, etcétera. Evitación. Y él me movió a un ritmo de vida de integración, especialmente con ese hermano. Así que comencé a visitarlo más de lo que hacía, a aparecérmele en la casa cuando menos lo esperaba y a veces él estaba limpiando el patio con un rastrillo allí, moviendo las hojas y yo me asomaba. Hey, ¿cómo está? ¿Tienes otro? Yo te ayudo. Y él extrañado a veces me recibía. Yo sabía dónde compraban las comidas y cuándo, y de vez en cuando yo aparecía con mi carrito y ahí me encontraba con ellos. Me convertí en un pastor stalker, ¿no? Allí buscando un pastorazzi, el pastorazzi era yo, una mezcla de pastor con paparazzi, un pastorazzi. Y llegó un momento en que él se extrañó tanto que me lo dijo. Me dijo, espérate, aquí hay algo que está pasando. ¿Qué está pasando? Y yo le dije, mira, yo me llegué a sentir de esta manera, siento de parte de Dios que necesito conocerte más. Comenzamos a hablar. Y es maravilloso lo que tú descubres cuando tú escuchas a alguien, cuando decides someterte. En mi mente yo no quería someterme a este hombre, que me iba a someter yo a alguien que me estaba haciendo tanto daño, sacrificarme por él, pero Dios me condujo en esa ruta. Porque es lo que sucede cuando decidimos serle fiel a Dios y que Él nos ayude a ser fiel al pacto. En esas conversaciones descubrí algo que le sucedió 25 años atrás, pero que todavía él estaba cargando. En su país, en Centroamérica, en los 80, él fue testigo de cómo mataron a su hijo de 7 años. Murió en sus brazos. Estaban en su casita, en una loma, una casita de zinc, y la guerrilla, los guerrilleros estaban abajo en el llano y comenzaron a disparar y una de esas balas vino a la casa, rompió la pared de zinc y le golpeó la cabeza al niño. El niño murió en sus brazos. Y hasta ese día, 25, 30 años después, él todavía seguía sufriendo por la pérdida de su muchachito. Tenía más hijos, pero ustedes saben que eso no importa. Y él vivía con esa amargura por dentro, no solo con las personas a su alrededor, sino con Dios, anciano de iglesia, con Dios. Y eso lo llevaba a querer explotar y manejar y maltratar a los demás, incluyéndome a mí. No era algo personal. Iba a hacerlo así con cualquier pastor que llegara. Poco tiempo después se enfermó y Dios me regaló el privilegio de estar con él en sus últimos días de vida. Verlo pasar de un hombre fortachón a ser un saquito de huesos delgado, a vivir prácticamente en el hospital, a perder su cabello, a perder sus fuerzas, casi su vista. Y Dios me dio la oportunidad de estar con él la mayoría de esos días allí en el hospital, pasar horas hablando con él. Un día, llorando, me dice, pastor, yo necesito pedirle perdón. Él lo había perdonado hace rato. Pero ese día me dijo, yo necesito pedirle perdón por todo lo que hice y cómo lo maltraté. Murió, poco después murió. ¿Qué habría pasado si yo no hubiera decidido escuchar la voz de Dios? ¿Qué habría pasado? Dios hoy te está llamando a imitarlo. A través de Pablo te dice, imítame, imítame. Yo te voy a capacitar. Solamente aférrate de Jesús y Jesús es el que va a hacer la obra a través de ti. Imítame. ¿De qué manera? Amando. Ama, ama. La imitación no es igual. Tú y yo nunca vamos a amar como ama Dios. La imitación no se trata de hacerlo igualito. Se trata de ir en la misma ruta. Y Dios dice, ama. Sé fiel al pacto conmigo y con el prójimo. Sométete y sacrifícate. Sé fiel al pacto con tu vecino en la diversidad. Sé fiel al pacto eh, mientras estás en sometimiento mutuo. Sé fiel al pacto constantemente, constantemente. Ojalá y hoy, según vayamos cerrando el sábado, tú puedas decirle, Señor, ayúdame a serte fiel esta semana. Ayúdame a ser fiel al pacto que he hecho contigo esta semana. Ayúdame a ser fiel al pacto que he hecho con mi vecino, con mi hermano, con mi prójimo esta semana.
El próximo sábado vamos a hablar de nuevo. Hablamos de nuevo y nos comprometemos de nuevo y seguimos caminando juntos. ¿Te parece? Yo quiero. ¿Quieres tú? Padre bueno, a esta hora gracias porque nos escuchas y porque nos hablas. Hoy queremos responder al llamado de Pablo de imitarte, oh Dios, imitarte al amar a otros, al procurar la relación, al someternos y al sacrificarnos. Queremos ser fieles al pacto contigo, fieles al pacto con nuestro prójimo, aunque no se parezca a nosotros, aunque no piense igual que nosotros, aunque peque diferente a nosotros, y que eso sea algo constante. Contamos con tu protección y tu milagro en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Dios los cuide. Amén. Qué poderoso tema Dios ha traído por medio del doctor Gamaliel. Hemos sido grandemente bendecidos. Estaba viendo en el chat las personas ahí comentando, sacando mucho material y mucha información para aplicar en nuestra vida. Como siempre, mis amados, los invitamos a que no nada más seamos oidores de la palabra de Dios, sino que también hacedoras de ello. Muchas gracias a doctor Gamaliel por estar con nosotros. Vamos a necesitar que nos acompañe de nuevo para parte 2, part 2, right? Para seguir hablando de tan interesante tema. En esta tarde, la oración del grupo pequeño es que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Estamos muy felices que nos acompañaron en esta tarde. Yo he sido grandemente bendecida, sé que ustedes también, así que compartan lo que han aprendido hoy con las demás personas que necesitan saber del amor de Jesús. De mi parte, reciban un abrazo. Si tienen a alguien a su lado, bueno, como Justo y Francesca, pueden darse un abrazo. Si no, abrácense solitos, que tengan una feliz semana y los esperamos el próximo sábado a la misma hora por el mismo link. Bendiciones, bye. Feliz semana. Para todos. Feliz semana a todos. Dios les bendiga. Feliz semana. Feliz semana.